porque el primer cambio es realmente de mentalidad. En UCI/UBI no movemos camillas, garantizamos seguridad, continuidad asistencial y dignidad en cada gesto y a cada paciente. El paciente es un paciente crítico, eso hay que tenerlo claro, es decir, está muy vulnerable a la situación, tiene múltiples dispositivos y cada pequeño tirón importa. Por eso, el rol del celador crece, pasas de ser apoyo logístico a una pieza clave del cuidado, responsable del flujo del entorno, de la preparación del espacio, de la colaboración en cambios posturales y de los traslados con un enfoque técnico y muy humano a la vez. Es decir, para priorizar debemos pensar en 3 capas operativas. La primera es, como hemos comentado antes, la seguridad del entorno, un camino despejado, una cama a la altura adecuada, unos frenos bien puestos, todo el material a mano. En la segunda capa estaría la estabilidad del paciente, es decir, no traccionar de tubos, vías, drenaje, todo dispositivo que tenga, hacer las maniobras un poco más lentas y mucho más coordinadas. Y como tercera capa tendríamos el flujo del equipo. Tenemos que tener una comunicación breve y clara, tanto con enfermería como con técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, para que cada uno sepa dónde está su papel y cómo ayudarnos. Esto no es un accesorio, la UCI exige coordinación, protocolos de higiene estrictos, manejo cuidadoso del material, una actitud de observación continua, es decir, y es algo muy específico, como hemos dicho antes, entonces nos exige mucho. Y además conviene conocer la diferencia funcional exacta entre UCI y UBI y otras áreas intensivas. Sobre todo el cambio que tiene en el ratio asistencial, el tipo de dispositivo y por tanto la forma de intervenir, de moverte. Saber dónde estás te ayuda realmente a anticipar necesidades de los pacientes y a ajustar tu conducta a nivel de criticidad del paciente y del entorno. Vale, antes de tocar al paciente nos tenemos que parar a mirar. ¿Es un paciente consciente? ¿Es un paciente que colabora? ¿Qué dispositivo lleva? ¿Dónde hay accesos invasivos? ¿Drenaje? ¿Tienes vías centrales? ¿Cómo está hemodinámicamente? Tenemos que hacer una mini valoración junto con enfermería y así de esa forma evitamos sorpresas. Los ojos suman, es decir, rigidez, gestos de dolor, sudoración, todo cuenta para anticipar una maniobra que sea lo más segura posible. Luego prepararemos el entorno. Lo primero, la cama a la altura, barandillas controladas, ruedas según corresponda el movimiento y el material auxiliar listo. Sábanas de arrastre, empapadores, cojines, arnés, si procede, claro. Durante la movilización siempre aplicamos las 3 reglas de oro. Movimiento lento, progresivo, sin tirones, cabeza, cuello, tronco y pelvis acompañados siempre y maniobra de 2 o más personas si el caso lo requiere. Todo se canta en voz alta, es decir, giro, sujeta, espera, vamos ya. Y al terminar, verifica conexiones y posturas del paciente. Además de que la cama realmente quede ordenada. Para proteger la espalda, realmente la postura con espalda neutra, rodillas semiflexionadas, es decir, ni flexionadas completamente ni semiflexionadas, pies separados siempre y usar piernas en vez de la zona del lumbar. Eso siempre se dice cuando se va a coger un peso, que siempre es mejor estar semiflexionado y la fuerza hacerla con las piernas y no con la parte de la zona lumbar. Tenemos que deslizar en lugar de cargar, pedir ayuda cuando toque y usar sistemáticamente ayudas ergonómicas. Lo tenemos habilitadas para ello. Tablas, sábanas deslizantes, grúas. Estas ayudas técnicas no son un extra, son parte de nuestra competencia. Es decir, las sábanas deslizantes reducen la fricción y el esfuerzo, la fricción del paciente al pasarlo y nuestro esfuerzo. Y su técnica es muy sencilla, se colocan bajo el paciente como una sábana, es decir, que tenemos que envolver al paciente en una sábana, se moviliza en bloque con otro profesional y según el protocolo se retiran o se dejan en la posición que hemos terminado. Entre los beneficios encontramos menos esfuerzo físico, menos riesgo de daño cutáneo y maniobras mucho más fluidas y confortables para el paciente. Del mismo modo, cojines, empapadores, bien usados, siempre protegen zonas de presión y fijan la base sin resistencia innecesaria realmente. Dominar estos recursos es profesionalidad aplicada al cuidado. Es decir, lo ideal sería tener un equilibrio entre
nuestra fuerza, nuestra profesionalidad y los dispositivos que tenemos habilitados para ello. Cuando pensamos en el traslado como una UCI móvil, lo que tenemos que hacer es planificar con enfermería y medicina y liderar la logística de movimiento. Es decir, nosotros somos los que sabemos cómo debe hacerse. Los puntos claves antes de salir: alinear la camilla en la cama, como hemos dicho antes, cama a la altura, alinear la camilla, traspasar con sábana deslizante, asegurar cinturones y almohadas. Y muy importante, que el respirador asignado sea portátil, es decir, que no vaya enchufado a nada. Si se indica, preparar una bolsa de resucitación con oxígeno, el tubo endotraqueal lo vigila en todo momento un profesional delegado por enfermería o medicina para eso, ¿vale? Son cosas que tenemos que tener en cuenta, que son dispositivos muy... que el paciente corre mucho peligro, si se tira, si se da un jalón, cualquier cosa de esa. Debemos conocer siempre el recorrido más corto, ¿vale? Y seguro hacia el destino donde vamos a ir. Verificamos nombre, destino del paciente y preparamos el carro de traslado con monitor y oxígeno portátil cuando éste proceda. Tenemos que ordenar cables para evitar tracciones durante las puertas, giros, ascensores, como hemos dicho, y sobre todo tener un radar activado, que en radar siempre es tener un poco de profesionalidad ante estas situaciones, y debemos ir atentos a desconexiones, a oclusiones de bomba y a cualquier señal de desaturación por el estrés de movimiento. Tenemos que tener muy claro y estar pendientes para siempre responder a tiempo. Tenemos que recordar que hay traslados con particularidades, es decir, traslados a TAC, a radiografía, suelen requerir cierta estabilidad mínima, coordinación con técnicos y tu ayuda para pasar a la mesa, a quirófano, a cualquier urgencia, y su riesgo es muy alto. Y tu papel sobre todo es liderar esta logística que hemos hablado antes y asegurar una ergonomía en el pase a mesa, mantener la integridad del paciente y sobre todo en espacios estrechos donde se suele dar este tipo de pruebas. Tenemos que preparar, comunicar con el equipo receptor y verificación de dispositivos, sobre todo. Y entre los errores que tenemos que evitar es salir sin revisar el gas, la batería, llevar cables por debajo del paciente, no frenar al hacer cambios de plano o sobre todo correr con la camilla confiando en que no pasa nada, porque puede pasar. Son pacientes críticos, tenemos que tenerlo claro. El traslado seguro no debe estar apresurado, ¿vale? Los monitores y alarmas son el idioma del estado del paciente, sobre todo en pacientes críticos. Tú no cambias parámetros, pero reconoces la situación y actúa desde la seguridad. Si suena una alarma del monitor, por ejemplo, por caída de saturación o por una arritmia, o del ventilador por posible problema del circuito, no tocas configuraciones, sino que avisas de inmediato a enfermería e impide cualquier tracción o acodamiento de alguna vía mientras que llega el personal clínico, sobre todo el profesional que lo controla. En traslado, el objetivo es que el cableado no se desconecte y que el equipo acompañe al paciente sin tensión en conexiones. Con ventilación mecánica, por el contrario, precaución máxima, el circuito no se dobla ni se pisa, las conexiones deben ir firmes y el respirador portátil. Si se usa, debe ir con batería o con gas suficiente. No es tu función ajustar modos, como hemos dicho, ni cambiar configuraciones, pero sí comprobar que el equipo esté en marcha y el circuito acompaña los movimientos, sobre todo del paciente. Por otro lado, respecto a la bomba de infusión, pueden ser muchas a la vez. Evita que se quede bajo el cuerpo del paciente o que formen bucles. Si una bomba alarma, comunícalo de inmediato. Puede indicarnos que está en oclusión, que se ha terminado el fármaco, que hay un fallo técnico. No intentes silenciar y seguir, porque el riesgo clínico en este caso es alto. Y sobre todo, no olvides sondas, drenaje, vesicales, quirúrgicos, enterales. Conócelos y respétalos como si fueran extensiones del paciente. Un drenaje mal colocado puede obstruirse, una sonda puede desplazarse, un catéter central puede contaminarse si se manipula sin control. La regla práctica es movimiento suave, como hemos dicho antes, coordinación estrecha y vigilancia física de recorridos y de dependencias. Si la bolsa debe ir más baja, que así sea. Que nada arrastre por el suelo. Realmente
lo que tenemos que tener claro. Siempre pensar que este tipo de dispositivos es una extensión del cuerpo.